Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decir su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, díselo, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, ha pagado el precio. Oh Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decir, mi esperanza, mi esperanza es en ti, mi esperanza es en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Mi esperanza es en ti, mi esperanza es en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, vamos a decirlo, nombre sobre todo, Cordero, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, oh, ha pagado el precio, ha pagado el precio. Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías,
Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por el privilegio que nos das, Señor, de abrir tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque la tenemos, porque tenemos tu presencia, tu ayuda, Señor, tu guianza, tu consuelo, Señor. Te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, pedimos que tú seas con nosotros, que tú guíes, Señor, oh Padre, guíes todo lo que hemos de considerar, de lo que hemos de hablar, Señor. Si alguien viene con alguna necesidad, algún problema, alguna situación, algún cansancio, Señor, que tú ministres a sus vidas, Señor, oh Padre, que renueves y fortalezcas, Señor, como tu palabra siempre lo hace, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios grande, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a considerar la palabra de Dios. Si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir al libro de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice así: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar de lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy, ¿verdad? En la experiencia que el Señor nos ha permitido pasar en mi hogar en desde enero para acá, ¿verdad? Yo he visto verdaderamente o experimentado, ¿verdad?, lo que la iglesia tiene, cómo Dios envía a su pueblo para sostener tu vida en tiempo de dificultad. Y en pensar en estas situaciones y en lo que uno vive, ¿verdad?, y lo que Dios le habla al corazón de uno, puedo decir verdaderamente que Dios usa a cada uno para hacer una bendición, y lo que tienen en sus manos, lo que Dios les ha dado, lo que tienen en sus vidas, Dios lo usa, y Dios lo usa de una manera que ustedes no imaginan, ¿verdad? Para alguien que está pasando en una situación difícil, y en los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Yo sé que van a haber amigos, familiares, personas a nuestro lado, que van a tal vez no solo sus palabras, pero tal vez tú vas a poder ver alguna necesidad, alguna situación, y debemos tú y yo, ¿verdad?, considerar qué es lo que tengo para ofrecer a alguien que está pasando por una dificultad, qué es lo que Dios ha puesto en mis manos, ¿verdad?, qué es lo que Dios está haciendo en mi vida para yo poder compartirlo. Y en este pasaje, ¿verdad?, miramos en Hechos 3 que la palabra de Dios dice que Pedro habló, ¿verdad? Y dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y miramos, ¿verdad?, que Pedro, como todo un discípulo, para llegar al libro de Hechos, para llegar en este tiempo, él había vivido muchas cosas. Él había experimentado muchas cosas en su vida, había cometido errores, había sido perdonado, había pasado por muchas situaciones, había caminado con Jesús, se había hundido en el agua, había pasado muchas cosas. Y él tenía mucho, ¿verdad?, que Dios había ya enseñado a su vida, había depositado en él. Y esa es la diferencia, ¿verdad?, que podemos ver entre qué es lo que tiene la iglesia y qué es lo que tiene el mundo. ¿Qué es lo que tiene la iglesia en sus manos que puede ofrecer y qué es lo que tiene el mundo que necesita de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de tal vez el mundo de aquellos que no creen en Jesús, ¿verdad?, que todavía no han encontrado esa relación con Dios. Si miramos hoy alrededor, tal vez en el mundo podemos ver muchos problemas, mucho temor, muchas dificultades, mucha incredulidad, tal vez falta de paz, mucha tristeza. A veces hasta falta de esperanza, ¿verdad? Y podemos ver nosotros del otro lado lo que Dios ha puesto en la iglesia, lo que Dios ha dado a la iglesia y lo que Dios está haciendo por medio de esta iglesia grande que Dios tiene en este mundo, en este tiempo. Si nosotros consideramos tal vez
podemos asumir que el mundo puede ser que quiera oro y plata. Y espero que como iglesia esa no sea nuestra meta, que nuestra meta no sea oro y plata, sino que nuestra meta sea lo que yo tengo te doy, lo que Dios ha puesto en mi vida te doy. No estoy interesada, ¿verdad? O interesado en esta vida de solo ganar oro y plata o solo tener riquezas. Esa no es nuestra meta en la vida. Dios ha puesto tantas cosas grandes en nuestra mano que tal vez no se pueden ver en esta vida física, pero nosotros lo hemos experimentado. Amén, pueblo de Dios. Hemos experimentado la sanidad de Dios, hemos experimentado el poder de Dios, la llenura de Dios, del Espíritu Santo. Hemos experimentado cómo Dios viene y mueve nuestra vida, manda a alguien, obra en nosotros en el momento exacto. Y Dios sabe exactamente lo que está haciendo y cómo nos ha revelado tantas cosas. A veces cuando vas caminando en secreto, tal vez en tu cuarto, tal vez Dios te muestra, te revela algo tan suave, ¿verdad? El otro día, y eso es fuera del tema, ¿verdad? Estaba yo pensando, preocupada por una cosa que tenía que hacer en el trabajo y pues estoy trabajando en casa, ¿no? Entonces me fui a la cocina y miré un pedazo de sandía cortada y dije, voy a comer una mordida de un pedazo de sandía. Esa sandía estaba tan dulce. Oh my God, yo dije, cómo Dios me ama, que me ha dado un pedazo de sandía tan dulce en este momento, ¿verdad? Y hay cosas así que uno ve, ¿verdad? Que son cosas tan pequeñas tal vez, ¿verdad? Y tal vez son difíciles de explicar, pero hay cosas que pasan en una relación, cuando tienes una relación con Dios, donde tú experimentas el amor de Dios, donde tú sabes en el momento exacto que necesitas ser fortalecido, Dios ahí está. Y Dios ahí se mueve. Y Dios nos muestra, ¿verdad?, que la iglesia tiene mucho en sus manos. Dios ha puesto mucho en nuestras manos. Y a veces no lo miramos, pero ahí está. Y una de las cosas que nos queremos enfocar o vamos a considerar en esta noche va a ser en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Este milagro que Dios hizo. Y si miramos ahí, vamos a empezar en el versículo 1. Y luego vamos a estar regresando en diferentes tiempos a Hechos 3 y voy a estar yendo a diferentes versículos, pero aquí es donde está algunos de los versículos que vamos a mirar. Dice la palabra de Dios en Hechos 3 versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Y vamos a detenernos ahí. Y nosotros miramos, ¿verdad?, que había un tiempo en el cual aquí Pedro y Juan subían juntos. Y había una experiencia personal. Pedro y Juan habían tenido muchas experiencias con Jesús. Ahora era tiempo de ellos servir al Señor. Y habían aprendido mucho del Señor Jesús. Ellos estaban subiendo, eran como las 3 de la tarde, 3 p.m., digamos, la hora novena. Y dice que estaban subiendo, subían juntos al templo a la hora novena. Eso no significa que era el único tiempo que habían orado. Puede ser que ya habían ido a la hora tercera y a la hora sexta y a la hora novena. Tal vez ya habían ido a orar muchas veces en ese día. Pero miramos, ¿verdad?, que subían juntos. Y estábamos considerando, ¿verdad?, antes de empezar a ver todo lo que la iglesia tiene. Esto es algo aparte, ¿verdad?, que yo consideraba. Cuando tú tienes a alguien que camina junto a ti, es mucho más fácil orar, ¿verdad? Cuando tienes a alguien que camina a tu lado, un amigo, un hermano, una persona que te anima, es bueno tener a alguien en Cristo, ¿verdad?, que te anima. Y eso es algo que cuando empecé a leer este capítulo noté. Pedro y Juan subían juntos, ¿verdad? Y es una bendición tener, ¿verdad?, personas en nuestra vida, pero fuera y separado de todo, ¿verdad?, eso, que miramos cómo Dios obra, ¿verdad? El primer punto que quiero que consideremos en esta noche es que miraron ellos un momento de necesidad. Había un cojo, ¿verdad? Había un cojo que era cojo de nacimiento. Y miramos, ¿verdad?, que ellos tuvieron, en cierta manera, tuvieron compasión, ¿verdad?, porque Cristo estaba en su vida. Y miramos, ¿verdad?, que Dios es misericordioso. Hay un ejemplo en la palabra de Dios en Lucas 7, 11 al 17,
Y esto es mirando la primera cosa que tenemos, ¿verdad? En nuestras manos, ¿verdad? Que tenemos compasión porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que podemos nosotros mirar a alguien más y tal vez aunque no nos digan las palabras o no nos expliquen toda su situación, podemos ver tal vez en qué situación están. A veces Dios nos habla o miramos y decimos, ay, es difícil lo que está pasando. Entonces miramos que Dios pone compasión en nuestra vida. En Lucas 7, del 11 al 17, miramos aquí algo que pasó, ¿verdad? En el cual Jesús se compadeció. Y dice aquí el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este es el Jesús que nosotros conocemos, un Jesús que tuvo compasión, que miró a una mujer que ya era su hijo único, había muerto, una situación difícil, ella era viuda, o sea que su esposo había muerto, y él se compadeció de ella. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y nosotros tenemos compasión. Nuestro corazón, ¿verdad? Si esa es una área que tenemos que trabajar, hay que hablarla con Dios y decir, Señor, ayúdame a que mi corazón no sea un corazón insensible o duro o indiferente. Que mi corazón sea un corazón como el tuyo, Jesús, que tiene compasión por los demás, ¿verdad? Y eso es algo que podemos platicar a solas con Dios. En Hechos 3, donde estábamos leyendo, en el versículo 4, si leemos más adelante, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y Pedro y Juan estaban atentos a la necesidad de este cojo, y también le llamó en cierta manera la atención, le dijo, míranos, ¿verdad? Aquí estamos. Y entonces es importante ver, ¿verdad? Que debe de haber en la iglesia, y hay en la iglesia, compasión, ¿verdad? Compasión por los demás, ¿verdad? Eso es algo hermoso, ver la compasión, ver el amor que Dios pone en la iglesia. A mi puerta, ¿verdad? En estos tiempos llegó sopa, llegó una cosa que mide el oxígeno, ¿verdad? Llegó varias veces, llegó comida, ¿verdad? Dios bendijo y bendice, ¿verdad? Mis papás, ¿verdad? Usted sabe, mi mamá sufrió un derrame, diferentes situaciones difíciles, y cómo Dios nos ha bendecido, ¿verdad? La gente llamando de diferentes partes, de diferentes estados y fuera también, llamando a averiguar, ¿verdad? Llamando, diciendo, nuestra iglesia está orando, nuestra iglesia está orando, nuestra iglesia está orando, nuestra iglesia está orando. Y qué tremendo es experimentar eso, porque uno se siente sostenido por Dios en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque hay un pueblo de Dios que tiene compasión, que tiene tanto amor que dar, y eso es algo que viene de Cristo Jesús. Eso es algo que Dios ha puesto en nosotros, que Cristo ha puesto en nuestra vida, que nos como, ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno siente eso, que ves a alguien y como que Dios en tu corazón sientes, hay compasión ahí, hay amor ahí, hay como el deseo de bendecir, de ayudar, de querer hacer algo. Y Dios pone eso en el pueblo. Número 2, ¿verdad? ¿Qué tenemos en nuestra mano? Lo que tengo te doy, ¿verdad? Lo que tengo te doy. Número 2, tenemos el poder del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza. Tenemos el poder del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza. Y si miramos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 4,
En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios que ahí el Espíritu Santo de Dios vino sobre la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia fue llena del Espíritu Santo y fueron todos llenos, dice ahí el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eran llenos, ¿verdad? En el tiempo en el cual estaban esperando, en el cual Jesús, ¿verdad? Ya había resucitado. Y Dios estaba llenando a su pueblo. Yo sé que en este tiempo el Señor nos está llenando de su Espíritu Santo. Y si no sientes la llenura del Señor, el Señor ahí está. El Señor ahí está para llenar tu vida. Él desea, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad? Que Él es nuestra fortaleza. El Señor nos ayuda. Cuando miramos en Hechos 3, versículo 19, más adelante, cuando ya fue sano el cojo y miramos que Pedro está hablando, dice la palabra de Dios, cuando Pedro se levanta, ¿verdad?, a predicar y a retar a la gente, a retarlos verdaderamente, les dice en el versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean barrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y de la presencia del Señor, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver otra vez ese versículo. Pero miramos también en Hechos 4, del 8 al 9. En Hechos 4, del 8 al 9, ¿verdad? Se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los maestros. Después se había ocurrido este milagro, después que se habían salvado, ¿verdad?, como 5,000 o más. Y después que todo esto había pasado, se reunieron allí. Y en el capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, dice, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes, todo el pueblo, que Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y qué tremendo es que Pedro dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Y como el pueblo de Dios es lleno del Espíritu Santo y tiene el poder de Dios para hablar en el momento adecuado, la palabra adecuada, lo que es necesario, lo que Dios puede usar nuestra boca, usar nuestra vida, ¿verdad? Entonces qué hermoso es ver que el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tengo te doy? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Si miramos en Efesios 5:18, dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Y no es tanto y miramos en ese versículo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, antes bien, sed llenos. O sea, es mejor, ¿verdad?, ser llenos. Qué hermoso es tener esa oportunidad de parte de Dios, que el Señor nos llena, que el Señor desea, ¿verdad?, cada vez fortalecernos más y más, ser tocados por su presencia. Nosotros podemos ser tocados por su presencia. Entonces, la tercera cosa que tenemos, ¿verdad?, lo que tengo te doy, ¿verdad? La tercera cosa, tenemos fe y nuestra fe vence al mundo. Tenemos fe y nuestra fe vence al mundo. Dice 1 de Juan 5, del 1 al 5, dice, todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
en que vence al mundo, ¿verdad? Nosotros podemos considerar, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, como considerar, ¿verdad?, el diablo, la carne, el mundo, todo lo que hay que viene en contra, ¿verdad? Y ustedes saben que el enemigo, ¿verdad?, viene para matar, para destruir, para robar, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? De todos. Entonces Dios, el Señor nos ha dado a nosotros una fe en Él, una confianza en Él. Y puede ser que alguien venga como vino el cojo diciendo, ¿verdad? Tal vez extendiendo su mano para pedir ayuda monetaria, pedir ayuda de dinero, y tal vez en nuestra bolsilla tal vez no haya lo que quisiéramos dar o no sé, pero no por eso debemos de pensar que no tenemos nada que dar. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos ha llenado, ¿verdad? Nos ha dado. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo es mejor, ¿verdad?, que es oro y plata. Lo que tengo te doy. Entonces miramos el versículo 2 y 3, ¿verdad? En Hechos 3 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora, el cojo estaba pidiendo limosna, estaba pidiendo oro, plata, ayuda, dinero. Pero ¿qué es lo que el cojo recibió? ¿Qué es lo que el cojo recibió? Recibió sanidad. Y si él hubiera escogido entre recibir una limosna ese día o recibir sanidad, ¿qué hubiera escogido? Recibir sanidad. Pero a veces la persona que está pasando por la dificultad tal vez no sabe expresar lo que necesita, o tal vez no sabe resolver su propia situación. Pero ¿quién sí sabe resolver la situación del mundo? Dios. Dios sabe resolver la situación, las circunstancias, el problema, el afán, la dificultad. Dios tiene la respuesta, ¿verdad? Y qué tremendo es, qué hermoso es saber que hay un Dios tan misericordioso, porque no fue Pedro y Juan que sanaron a ese cojo. No fue Pedro y Juan, fue el poder de Dios, ¿verdad? Fue el poder de Dios. Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Que nosotros podemos ser guiados por Dios. Y en el versículo 5, si leemos ahí en adelante, dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y se me hizo interesante ese versículo porque él estaba acostumbrado, ¿verdad? Tal vez estaba acostumbrado a estar ahí y recibir algo. Tal vez estaba acostumbrado que le dieran, ¿verdad? Lo que siempre, él no supo que ese día en la mañana se iba a levantar y iba a ser sanado, ¿verdad? Él no sabía los planes de Dios para su vida, pero Dios tenía un plan para él. Pero él extendió su mano en lo que él supo recibir. Y entonces miramos el versículo 7, dice aquí, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces miramos el poder de Dios, y tomándole por la mano derecha le levantó. Qué hermoso es cuando alguien actúa en fe, ¿verdad? Como Pedro, que actuó en fe y verdaderamente tomó como ese reto, ¿verdad? Y no solo se volteó y dijo, yo sé que Dios lo puede sanar, ¿verdad? Pero está un poco difícil la situación, ¿verdad? Sino que yo creo que Dios nos puede ir guiando, ¿verdad?, al momento adecuado, y a veces Dios nos mueve a hacer algo y nos quedamos con eso, y es necesario como actuar más en fe, decirle esas palabras que Dios quiere que digamos, o hacer esa expresión que Dios quiere que digamos, lo que sea que de llamar, o lo que sea que Dios quiere que hagamos. Y entonces miramos ahí que él, Pedro, ¿verdad?, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y eso se me hizo interesante, porque hay una Biblia, ¿verdad?, que es Biblia de estudio, y lo describe en inglés como strengthened, fortalecidos, ¿verdad? Y es interesante porque
a veces la persona que está pasando por la situación no está fortalecida. A veces la persona que está pasando por esa dificultad no tiene esa fortaleza. Y Dios puede usar nuestra vida como pueblo de Dios para ayudarlos a estar más fuertes, para orar, para fortalecerlos en diferentes maneras. Y esto era sanidad. Dios había sanado a este cojo que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Qué tremendo, 40 años, no sé cuántos años había pasado por tiempo de dificultad, como 40 años el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Cosas así, qué tremendo es la palabra de Dios, como muestra el poder de Dios. Pero como Dios también tiene el poder para usar a su iglesia, para fortalecer a los demás. Y yo sé que es la palabra de Dios y es la oración y todo eso, pero verdaderamente yo les puedo decir que yo sentí la fortaleza de Dios cuando yo no tenía fuerzas en esta situación, cuando había que resolver muchas cosas al mismo tiempo y Dios está sosteniendo y Dios te está diciendo, va a estar bien, todo va a estar bien, va a estar bien. Y Dios te sostiene, pero yo sé que detrás de eso hay un pueblo que estaba orando. Yo sé que detrás de eso hay un pueblo que estaba orando. Y qué tremendo es experimentar la fortaleza de Dios en tiempos de dificultad. Y ahí pues Dios sanó al cojo, ¿verdad? Se le afirmaron los pies y tobillos. Y qué hermoso es el versículo 8. El versículo 8. Miramos aquí. Dice la palabra de Dios, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo, qué tremendo, qué poderoso es cuando Dios te sana, o Dios te fortalece, o Dios te ayuda. La diferencia entre antes y después, ¿verdad? La diferencia entre cómo estábamos antes y cómo estamos después, o lo que Dios hace en la vida de la persona. El testimonio de cómo Dios se glorifica. Tenemos fe y nuestra fe vence al mundo. Tenemos fe y nuestra fe vence al mundo. En el versículo 16 del capítulo 3, dice la palabra de Dios, por la fe en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Y Pedro puede dar testimonio directamente diciendo, esto es evidencia, ese milagro fue tremendo porque ese milagro empezó una predicación, empezó una explicación, fue evidencia del poder de Dios, de Cristo Jesús, que murió y resucitó, que fue crucificado, pero Él venció y resucitó. ¿Y cómo fue eso tan poderoso? ¿Cómo fue el testimonio tan poderoso que Pedro podía decir, no fui yo, no fue Juan, fue por la fe en el nombre de Jesús? Y eso debemos, como pueblo de Dios, debe de estar claro en nuestra vida. No va a ser tu fortaleza, no va a ser tu poder, no va a ser eso, va a ser tu fe en el nombre de Jesús, va a ser el Señor que va a hacer la obra, ¿verdad? Y qué hermoso es, ¿verdad? Ahora tenemos la palabra de Dios. Punto número 4, tenemos la palabra de Dios. Lo que tengo te doy. Tenemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 3 al 4. Dice, y vino a él el tentador. Mateo 4, del 3 al 4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué hermoso es saber que tenemos la palabra de Dios, porque podemos vivir con esa palabra. Podemos vivir, hay vida en esa palabra, hay salud en esa palabra, hay sanidad, ¿verdad? Y cómo Dios obra y usa su palabra. Tenemos promesas en la palabra de Dios.
Promesas que cada día, si las leemos, las escuchamos, decimos, ¿cómo Dios me ofrece eso? ¿Cómo Dios me da eso si yo no lo merezco? ¿Cómo Dios es tan bueno, verdad? Y en Hechos 3:19 dice, es el versículo que leímos anteriormente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es una promesa de Dios. O sea, ¿cómo es que Dios nos promete, nos da una bendición? Y cómo hay palabras en la palabra de Dios que son como de bendición, así, bueno, todo es bendición, pero hay promesas en la Biblia, ¿verdad? Que las leemos y nos fortalecen y son de bendición para nuestra vida. Lo que tengo te doy. Yo tengo las promesas de Dios para mi vida, tú también las puedes tener. Si aceptas a Jesús, si le dejas que Él entre a tu vida, Él puede sanarte, Él puede, ¿verdad?, obrar en ti. Y entonces el número 5, tenemos el nombre de Jesús. Tenemos el nombre de Jesús. Si miramos el primer versículo que leímos en Hechos 3:6, dice ahí, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese nombre hermoso de poder, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y Dios hizo un milagro, Dios hizo una obra. En Hechos 3:13 dice la palabra de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y ahí es donde Pedro está dando testimonio de que fue Jesús, que fue Dios que le dio a Jesús, que es pues la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero miramos que es el nombre de Jesús. Y miramos en Marcos 16 del 14 al 18. Marcos 16 del 14 al 18 dice así, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? En mi nombre, como dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesa de Dios. En el nombre de Jesús hay poder. Y cada día de nuestra vida lo hemos de creer. En el nombre de Jesús hay poder. Dios ha puesto en las manos de la iglesia, en nuestra vida, tantas bendiciones. Miramos la sexta cosa, ¿verdad? Número 6. Tenemos un Padre que es bueno y contesta nuestras oraciones. Nosotros tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial. Y hablamos con Él, nuestro Abba Padre. Y miramos en 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15 dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bonito, ¿verdad? Lo que Dios ha dejado para nosotros. Es decisión de Dios, es su voluntad. Él sabe cuál es su voluntad. Pero como iglesia debemos decir, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy, ¿verdad? Y Dios sabe lo que va a hacer en la vida de cada uno.
Dios sabe si va a decir no, si va a decir sí, si va a decir espera. Dios sabe lo que Él va a decidir. Pero como pueblo de Dios, nosotros tenemos un Padre celestial que contesta nuestras oraciones. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Orar, pedirle a Dios con fe, confiando en el Señor. ¿Qué hacían Pedro y Juan? Subían juntos, ¿verdad? A orar, subían juntos a orar. Entonces, ¿qué miramos aquí, verdad? Que miramos ahí, ¿verdad? Que ellos iban a la oración. Y la séptima cosa de la cual que podemos considerar, ¿verdad? Es que tenemos ángeles a nuestro servicio. Dios en su misericordia a veces envía ángeles que nos ayuden, ¿verdad? Y nosotros ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, Hebreos 1:14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, qué tremendo. De Dios puede usar ¿verdad? Él puede usar a sus ángeles, Él puede enviar, Él puede. En mi vida yo he experimentado diferentes tiempos donde yo estoy segura que Dios envió un ángel o hizo algo ahí, ¿verdad? Una de las experiencias interesantes que tuve esta vez que se enfermaron mis papás, porque se enfermó mi mamá y le dio el derrame y fue al hospital, y mi papá se enfermó grave en casa. Entonces mi papá estaba bien débil, y yo no sabía qué iba a pasar con él y no sabía qué iba a pasar con ella, y tenía ambos, ¿verdad? Yo solo sé que una de esas fue la segunda noche que estuve en casa, mi papá muy malo, ¿verdad? Yo estaba sentada en el sillón y yo sentí algo raro, ¿verdad? Algo feo, como que algo entró como así y estaba al lado mío. Y luego hablé con mi papá y me dijo, mija, yo sentí algo feo, ¿verdad? Algo raro. Y yo digo, qué tremendo, porque a veces el enemigo está como atacando, como que el enemigo, como así como tiene sus demonios y todo, ¿verdad? Pero como Dios, porque mi papá oró, ¿verdad? Y todo, y Dios quitó todo eso. Pero a veces cuando uno está en una situación difícil, a veces también el enemigo aprovecha para atacar más, ¿verdad? Para asegurarse que te caigas o que te tumbe, ¿verdad? Si la situación no, ¿verdad? A veces como que se aprovecha el enemigo, y verdaderamente yo sé que Dios manda ángeles, así como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Que ministraban a él. Yo sé que Dios hace cosas, ¿verdad? Yo recuerdo una vez cuando estaba pequeña que mi papá predicaba mucho, íbamos de iglesia en iglesia, y una noche yo me recuerdo que se nos quedó nuestro carro. Tenemos un carro bien grande, verde, largo así, que nos ayudaba a llevar acá y allá. Se nos ponchó la llanta en el freeway, ¿verdad? Yo estaba muy chiquita, yo me recuerdo que me volteé y atrás de nosotros había un hombre alto que llegó y le ayudó a mi papá, y cuando me volví a voltear ya no estaba, y yo me quedé así como confundida de por qué ya no estaba el hombre, y le pregunté a mi papá y él me dijo que él cree lo mismo, o sea, él cree que esa noche Dios envió un ángel a ayudarnos. Yo no les puedo explicar, hay cosas en la vida que uno no sabe, ¿verdad? Pero yo sé que Dios es misericordioso y Él nos ayuda en diferentes tiempos de nuestra vida. Y sea lo que sea que Dios haga para ayudarnos, yo sé que Dios nos ha dado tantas bendiciones como pueblo de Dios. Él ha puesto tantas cosas en nuestras manos. Ahora, si miramos el cojo, ¿verdad? En Hechos capítulo 3, miramos, ¿verdad? Que él cuando fue sanado, dice la palabra de Dios en el versículo 8 al 10, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba y a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La gloria siempre será para el Señor. La gloria siempre será para el Señor. Y miramos, ¿verdad?, de que este cojo
él levantó su voz, levantó su voz en alto, él alabó al Señor, y eso causó que llamaran la atención de los que estaban ahí cerca del atrio, y empezaron a venir y a averiguar, y eso causó de que Pedro se levantara y predicara entonces después, y después lo llevaron con los gobernadores. O sea, como que fue una secuencia de cosas, pero cómo fue un gran testimonio la obra que Dios hizo en este cojo. Y miramos entonces, ¿qué debemos hacer con lo que hemos aprendido en esta noche, verdad? ¿Qué debemos hacer para terminar? Dar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Si Dios pone en nuestro corazón orar, hay que orar. Si Dios pone en nuestro corazón dar y podemos dar, hay que dar. Si Dios pone en nuestro corazón llevar un plato de comida, hay que llevar un plato de comida. Si Dios pone en nuestro corazón dar una llamada, hay que llamar. Si Dios pone en nuestro corazón mandar un texto, hay que mandar un texto. Si Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Yo les puedo contar ahorita, hace unos días, hace un tiempo, ¿verdad? Como menos de un mes. Mi amiga me dijo, mi mamá está malita, ¿verdad? Y esa noche yo me recuerdo que como que Dios me dijo, mándale un mensaje orando por ella. Y yo no la conocía más o menos, ¿verdad? Le mandé un mensaje y yo le dije, Dios puso en mi corazón a orar por usted. Y le mandé un mensaje y le dije, mire, y empecé a orar, Señor Jesús, ¿verdad? Perdona, levanta, sana, obra. Y pasaron como 2 días y ella falleció. Pero ese texto yo lo tengo, que ella me respondió, amén, como yo lo creo, algo así. Y yo me quedé en paz y yo dije, yo sé que ella ya no está, ¿verdad? Pero en mi corazón, lo que Dios me dijo que yo hiciera, yo lo hice. Y tal vez fue la última vez que hablé con ella ya murió, ¿verdad? Pero yo sé que hay cosas que a veces Dios pone en nuestro corazón que las tenemos que hacer. Es importante escuchar la voz de Dios y no estar tan ocupados de que no podemos escuchar. Porque hay momentos importantes en la vida que tenemos que escuchar. Entonces debemos de dar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Debemos también de creer en el poder salvador de Jesús. Debemos de creer en el poder, en el nombre de Jesús, en lo que Dios puede hacer. Actuar en fe, ¿verdad? Como Pedro. También aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para gloria de su nombre. Aprovechar cada oportunidad es importante porque, ¿verdad? Es importante porque Pedro aprovechó la oportunidad de poder levantarse y hablar. Él aprovechó la oportunidad de hablar al pueblo, de decir, varones israelitas, ¿verdad? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder y piedad hubiese hecho andar a este. En el versículo 12 del capítulo 3. Hay que aprovechar cada oportunidad. Esa oportunidad vino después que fue sanado el cojo, el milagro sucedió, el cojo ya no era cojo, y después de eso vino otra oportunidad. Y de esa oportunidad Pedro aprovechó para predicar. Y qué tremendo, qué hermoso es eso. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Vamos a leer 2 versículos más para terminar. En Apocalipsis capítulo 3, 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que yo tengo? Reténlo. Dice la palabra de Dios ahí, he aquí yo vengo pronto. ¿Ustedes creen? ¿Creemos? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 2:10, para terminar, dice así, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hay que ser fiel hasta la muerte. Y tal vez no estás pasando tiempos de dificultad, pero tú tienes muchas experiencias con Dios. Tú tienes tiempos que has vivido con Dios. Fortaleza el poder de Dios en tu vida. El poder de Dios, que Dios se ha movido en ti. Tienes mucho que dar. El oro y la plata
ya no es tanto, o sea, ya no es tan importante, eso no, tal vez alivia un poco en un momento, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Entonces Dios puede usar nuestra vida como iglesia. Sigamos orando por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan nuestras oraciones, por aquellos que necesitan, ¿verdad?, nuestra palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, un versículo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? A mí cuando me llamó mi papá y mi mamá había caído y todo, yo levanté el teléfono, el primero que llamé fue a René. Le dije, René, ahorita, ponte con Eunice, ponte a clamar, ponte a orar. Y yo sentí la fortaleza de Dios porque yo tenía a alguien que yo podía llamar, que podía ayudarme a mí. Yo dije, qué tremendo es cómo Dios pone a personas en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que aprender a ser esas personas que cuando alguien está pasando por algo puedan decir, yo sé a quién voy a llamar. Yo sé a quién voy a llamar, yo sé quién me puede ayudar a orar y me van a ayudar a orar ahorita, en el momento, ¿verdad? Porque a veces lo necesitamos ya y Dios está allí. Así que pueblo de Dios, tienes mucho en tus manos, amén. Vamos a servir al Señor y qué gozo nos da de que Dios nos ha dado tantas bendiciones, amén. Qué gozo nos da de que Dios ha llenado nuestra vida, nuestras manos de tanto. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, mi Dios, porque tú, Señor, has sido fiel, has sido bueno, Señor. Padre, gracias por llenarnos, por bendecirnos, por darnos tanto, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, has puesto personas a nuestro alrededor, Señor, que nos ayudan, que nos sostienen, que Señor, en sus oraciones, Señor, Padre, nos fortalecen, Señor. Tú en tu presencia, en tu ayuda, Señor, tú nos das esa fortaleza, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdanos a ser, Señor, usados por ti. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, sensibles a tu voz, sensibles, Señor, que podamos mirar, que podamos tener compasión, que podamos, Señor, dar esa palabra de aliento, dar ese tiempo, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, porque a veces estamos muy ocupados, Señor, en nuestra vida, Señor, pero tú has puesto tanto en nuestras manos para dar. Señor, perdónanos si en tiempos hemos pensado que el orar, Señor, oh Padre, no lo resuelve todo, porque el orar es tan poderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos hablar contigo, porque tú nos escuchas, Señor, mi Dios, porque podemos poner a aquellos que amamos en tus manos, Señor. Porque, Señor, tú les puedes ayudar, porque el oro y la plata no resuelven todo, Señor. El oro y la plata no sana el cuerpo, Señor. Tu poder sí, tu nombre sí, Señor. Tú eres poderoso, Señor, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, Señor, mi Dios. A ti, Señor, a ti, Señor Jesús. Tú, Señor, sé glorificado, sé glorificado, sé glorificado. Recibe toda la gloria, toda la honra, que en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, Señor, en tu nombre hay poder, Señor, y lo creemos, Señor, lo creemos, Señor, lo que dice tu palabra, lo que dice, Señor, mi Dios. Señor, oh Padre, tú, Señor, eres fiel, mi Dios. Gracias porque vemos tu mano. Gracias porque vemos, Señor, tu mano de poder. Porque vemos, Señor, mi Dios, porque podemos experimentar y queremos que, Señor, los que están a nuestro alrededor lo puedan experimentar también. Llénanos de tu Espíritu Santo. Dile conmigo al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dile, Señor, lléname, fortaléceme, Señor, para que yo pueda ser usado por ti en el nombre de Jesús. Dile al Señor, lléname, fortaléceme, Señor. Usa mi vida, Señor. Dile al Señor, usa mi vida, Señor. Usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies. Señor, ayúdanos, llénanos de tu presencia.
presencia, llénanos de tu poder, llénanos, Señor, de ti. Tú tienes la respuesta, tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús, que tu pueblo, Señor, sea fortalecido, que tu pueblo sea lleno, sea sanado, Señor, listo para la obra que tú tienes para sus manos, para su vida, Señor, en el nombre de Jesús, en lo que nos has puesto, en el lugar donde nos has colocado, en el nombre de Jesús. Usa nuestra vida, oh Riabashia, Rabakaya, usa nuestra vida, Señor, ahí donde nos has puesto. Perdónanos, límpianos, levántanos, Señor, y envíanos, ayúdanos, Señor, para tener valor. Oh, en el nombre de Jesús, sana, mi Dios, a tu pueblo. Sana a tu pueblo que está enfermo. Sana a tu pueblo. Levántalo, Señor. Levántalo, Señor. Sánalos, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, será siempre la gloria. Será siempre la honra. Será siempre la alabanza, Señor. Tú eres Dios todopoderoso. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias por la fortaleza. Gracias por tu presencia, por tu respuesta, por tu amor a nuestra vida, Señor. Gracias te damos. A ti la gloria, a ti la honra. Presencia de Dios, presencia de Dios. Ven y sana, ven y sana, ven y sana, ven y liberta. Presencia de Dios, ven y obra en las vidas. Oh, Riabashia, Kirabasata, Rabaya, Kirabaya. Oh, Riabaki, Rabashia, Basata, Rabaya, Sia. Oh, Riakarabashia. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la honra, a ti la honra. No por nuestras fuerzas, Señor, no por nuestra habilidad, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Siempre, Señor, siempre, Señor. A ti, Señor, mi Dios. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Deseo más que a la vida.